Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 10 de mayo, martes de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes, en la primera lectura continuamos con la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 19 al 26. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos los que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Al continuar entonces con la lectura de los Hechos de los Apóstoles en este día martes, vemos este inicio de esa predicación a los gentiles, a los paganos, aquellos que no pertenecen al pueblo de la alianza, aquellos que no son judíos, que no son descendientes de Abraham. Ya lo hemos visto cómo Pedro ha explicado lo que ha sucedido. Pero como decíamos, es un proceso largo, es un proceso que cuesta entender. Todos los discípulos en un origen son judíos, son descendientes de Abraham y viven según las tradiciones y según la cultura del pueblo judío. Y entonces les cuesta un poco comprender. Cuando son dispersados por la persecución desatada después de la muerte de Esteban, ya nosotros veíamos el gran fruto de la persecución. La persecución no tiene la última palabra, la maldad no tiene la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra? El Señor. Y a raíz de la persecución, a raíz de que tienen que dejar su patria, su tierra, ¿qué comienza a suceder? Que comienzan a predicar por todas partes. Se extendieron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y predicaban el Evangelio, pero solamente a los judíos. Sin embargo, algunos empezaron también a predicar a los paganos, es decir, a los que no pertenecen al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que sucede? Como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. ¿Qué significa abrazar la fe? Aceptar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y que ha muerto en la cruz y ha resucitado al tercer día. Este es el anuncio central del Evangelio. Jesucristo es el Mesías, el Salvador, el que nos brinda esa salvación y el que nos revela al Padre y nos promete la vida eterna. Estas noticias de que habían algunos que predicaron a paganos llegaron a la comunidad cristiana de Jerusalén. Ya sabemos que en Jerusalén ha ocurrido el evento que le han reclamado a Pedro, que es lo que está sucediendo.
¿por qué has entrado a la casa de un pagano? ¿Por qué comes con ellos? Y Pedro ha dado toda la explicación necesaria. Entonces en Jerusalén deciden mandar a Bernabé a Antioquía. Y Bernabé llega. ¿Y qué hace? Ve la acción de la gracia de Dios. Qué palabras tan importantes y tan bonitas. ¿Por qué? Porque a Bernabé lo mandan, mire que está sucediendo eso. Bernabé, anda y observa qué sucede. Bernabé va con el corazón abierto, no va con un prejuicio, no va con un juicio ya realizado en su corazón, en su mente, no, va a ver. Y cuando ve, observa efectivamente que la gracia de Dios está operando. Ve la acción de la gracia de Dios. A lo largo de la historia tenemos muchos eventos donde quienes han sido puestos como enviados, como jueces, como observadores, no han tenido esta disposición y no han sabido observar. No han sabido observar bien. Hoy en día ocurre muchísimo en todo tipo de acciones. Cuando yo me dejo llevar por los prejuicios, cuando yo ya tengo anticipadamente una idea en mi cabeza, y entonces no veo la gracia de Dios, la acción de la gracia de Dios. Bernabé ve con libertad. ¿Y qué sucede? Si aquí está operando la gracia de Dios, ¿qué me puede provocar eso? Alegría. Eso significa tener un corazón abierto. Eso significa tener un corazón sincero, un corazón sin prejuicios. Y como era hombre bueno, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles en el Señor. No les va a decir, ay, no, esto no es para ustedes. La predicación del Mesías es solo para el pueblo de Israel. No, permanezcan fieles en el Señor. Y entonces, ¿qué sucede? Que se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Bernabé ve que es necesaria una ayuda y piensa, ¿quién puede ser aquel que me ayude en esta misión? Y se va hacia Tarso a buscar a Saulo. Este es un momento importantísimo de la historia de la iglesia. Ya hemos visto esa conversión de Saulo, ya hemos visto cómo fue tumbado del caballo llegando a Damasco, en ese camino hacia Damasco, y cómo el Señor lo ha llamado profundamente a convertirse. Y Pablo ha comenzado a predicar, pero ha tenido un tiempo de preparación, ha tenido un tiempo de silencio, y ahora Bernabé lo va a buscar. ¿Para qué? Para que inicie esa acción apostólica de predicación intensa, de viajes. Va a buscar a Saulo y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Y ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Comienzan a vivir y a predicar y a enseñar durante todo un año. Antioquía es una comunidad muy importante. ¿Por qué? Porque en este lugar, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, es donde por primera vez a los discípulos se les da el nombre de cristianos. Oye, es impensable cuando un católico no asume el nombre de cristiano. No, yo no soy cristiano. A mí me ha pasado escuchar esto. Y es impresionante. ¿Por qué? Porque piensan que los cristianos son los protestantes, nuestros hermanos separados, los que vienen del protestantismo, de cualquier rama. No te dejes quitar el nombre de cristiano jamás. El nombre de cristiano es bíblico en primer lugar. ¿Cuál es tu fe? Tu fe es el cristianismo. Tú eres un cristiano, seguidor de Cristo. Cristo es mi Mesías. Cristo es mi maestro. Yo soy cristiano. Yo soy de Cristo, perteneciente a la única iglesia de Dios, que es la Iglesia Católica. Pero efectivamente hay muchas personas que profesan la fe cristiana sin ser católicos. ¿Qué significa profesar la fe cristiana?
La fe cristiana es aceptar esencialmente que Dios es uno y trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hizo hombre. Si un grupo, si una comunidad no cree esto, entonces no son cristianos. No son cristianos. Cristiano es aquel que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En la lectura del Evangelio, continuamos leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Ya se lo he dicho, y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Estamos retomando el Evangelio que hemos leído el día domingo con un agregado que nos explica el contexto de las palabras del Señor que hemos leído el domingo pasado, Domingo del Buen Pastor. Y como ya sabemos, esta semana está marcada por esa imagen del buen pastor. Entonces, ¿cuál es el contexto que nos faltaba leer el día domingo? En primer lugar, que las palabras que hemos leído el domingo son pronunciadas por el Señor en Jerusalén, en torno a la fiesta de la dedicación del templo. Qué bonito hacer una primera pausa en nuestra lectura ahí. La fiesta de la dedicación del templo. La fiesta de la dedicación del Templo de Jerusalén era una fiesta instituida dentro del calendario litúrgico de fiestas de Israel, el día en que el templo fue dedicado. ¿Qué significa la dedicación del templo? Significa que este lugar es consagrado a Dios, que ha sido dedicado. Esto pertenece al Señor. Solo sirve para dar culto a Dios. No es un lugar que vaya a ser ocupado para otra cosa. Solo y exclusivamente servirá para alabar a Dios, para dar culto a Dios. Por eso, todas las iglesias, todos los templos católicos tienen su dedicación. El día en que se realiza esta acción, esa consagración de este lugar que se ha construido para celebrar la misa, para celebrar los sacramentos, para que la comunidad se reúna a adorar y alabar al Señor, donde se va a reservar la Santísima Eucaristía. Por eso es tan importante las fiestas de esa dedicación del templo. Por eso es tan importante también nuestra vinculación con el templo. Algunas personas tienen problemas con la palabra templo. De nuevo, igual como tienen problemas con la palabra cristiano. Son católicos de muy mala formación. Y entonces, no, yo no voy al templo, voy a la iglesia. Mira, tienes un problema de vocabulario. Tienes un problema de ignorancia, tienes un problema que bueno, resuélvelo. La iglesia se llama el templo. La construcción física se llama templo. Esa es la palabra adecuada. Y por eso nosotros celebramos la dedicación de cada uno de los templos. Esto sucedió, por ejemplo, cuando saliendo de esa primera parte de la pandemia se reabrieron las puertas de los templos y se hablaba de esas normas de bioseguridad en los templos. Y había gente que se asustaba. ¿De qué están hablando? ¿Por qué hablan de templos? Gente rara.
gente que se deja llevar por su ignorancia y cree desde la ignorancia que está realizando alguna opinión que tiene alguna coherencia. Mira, la palabra templo no es una palabra mala, es una palabra bíblica. Toda iglesia construida es justamente un templo para el Señor, un lugar consagrado para el Señor. Entonces, el Evangelio empieza en Jerusalén en torno a la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Mira cómo nos está dando detalles San Juan. En invierno nos coloca entonces en un tiempo determinado. Esto es importantísimo cuando uno hace la cronología de esa vida pública del Señor, y los datos que nos va dando San Juan son tan preciosos en ese sentido. El Señor se pasea bajo el pórtico de Salomón porque al Señor le gusta estar en el templo. No solo va a predicar, sino que va a estar en el templo. ¿Por qué? Porque es el lugar donde encuentra efectivamente ese momento de oración, de contemplación. Entonces lo rodearon los judíos. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si eres el Mesías, dínoslo claramente. Lo rodean, ya, ¿hasta cuándo? Mira qué simpático, qué precioso. El Señor les dice, pero si ya se los he dicho. Lo que sucede es que ustedes no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero incluso delante de esas obras, delante de esos milagros que realizo, delante de esas gigantescas obras, ustedes no quieren creer. Esas dan testimonio, pero ustedes no creen. ¿Y por qué no creen? Porque ustedes no son de mis ovejas. ¿Y cuál es la gran diferencia entre ser parte del rebaño de Jesús, aceptar a Jesús como el buen pastor, y la actitud que tienen los judíos? Y el Señor continúa, mis ovejas escuchan mi voz. Ya el domingo reflexionamos profundamente sobre esto. Es escuchar la voz del Señor. Esa es la actitud primera de aquel que acepta a Jesús como su pastor, como el buen pastor. Yo quiero ser parte del rebaño de Jesús, tengo que escucharlo a Él. Tengo que escucharlo a Él, no al mundo, no las mentiras que se dicen de Jesús, no los cuentos chinos, no las palabrerías, no las murmuraciones, no, ay, es que a mí me dijeron, yo no estoy para andarme creyendo lo que me dicen. Yo escucho a Jesús, lo escucho. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco. También profundizamos sobre este aspecto. Ser conocido por el Señor, profundamente conocido por el Señor. Y ellas me siguen. En Antioquía comenzaron a llamar a los discípulos con el nombre de cristianos. ¿Qué significa ser cristianos? Ser de Cristo. ¿Qué significa ser de Cristo? Ser seguidores de Cristo. Yo sigo a Cristo. Eso significa ser cristiano. Por tanto, ¿quién es un cristiano? Aquel que pertenece al rebaño de Jesús y como oveja de Jesús lo sigue. ¿En qué consiste ser de Cristo? En escuchar su voz y seguirlo. Dejar que Él me conozca. ¿Y qué hace el Señor? Nos da la vida eterna. Mis ovejas no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie nos arrebata de la mano del Señor. ¿Y por qué? Porque me las ha dado mi Padre. Y Él es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Y el Padre y yo somos uno. Una sola cosa. Ya lo decíamos, ¿qué significa ser cristiano? Creer en primer lugar que Dios es uno y trino,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Padre y el Hijo son de la misma naturaleza y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, que Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se ha hecho hombre, que es una cosa con el Padre y encarnado por obediencia al Padre y por amor a nosotros para nuestra salvación. Esto es verdaderamente la fe de la iglesia. Yo quiero ser del rebaño de Jesús. Esto es lo que tengo que creer. Esto es lo que tengo que creer. ¿Y qué me ofrece el Señor? Nadie me arrebatará de Él y me dará la vida eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.